hubo un día en la transmisión, en la cobertura que nosotros estábamos haciendo sobre la pandemia, donde yo fui muy enfático. Fue un miércoles, fue el mismo miércoles en el cual Alberto Fernández anunció que los que venían de China, Europa y Estados Unidos debían hacer cuarentena. Y en ese momento yo me acuerdo que ese día yo comparaba las cifras de coronavirus con las cifras del dengue y argumentaba enfáticamente o me preguntaba si no se estaba magnificando esto en los medios, etcétera. Recuerdo muy fuerte ese día, pues fue el día que yo manifesté más fuertemente mi escepticismo, que después fue realmente derrotado por la cantidad de hechos abrumadores que mostraban que yo estaba equivocado. Pero ese día yo dije, hay tanto de dengue, y no se cubre nada y se está exagerando con el coronavirus. Y cuando el presidente dijo de la cuarentena, yo dije, la verdad que me parece que está exagerando, que está actuando debido a un pánico generado por los medios y por reacciones irracionales y no por hechos reales. En ese día hubo 2 o 3 personas que discutieron conmigo fuertemente fuera de aire, diciendo te estás equivocando. Una fue Gerardo Rosín, diciendo te estás equivocando, y otra fue Martín Lustó, que me dijo, de ninguna manera esto es serio, vos no te das cuenta, no estás leyendo bien, y tuvimos una larga discusión en la cual él tenía razón. Desde ese momento yo le dije, ¿por qué no salís al aire a ver cómo ves todo esto? Y finalmente está en línea, y me interesa mucho ver su opinión de lo que se está haciendo en Argentina con la cuarentena y también de lo que está haciendo con la economía, porque él fue ministro de Economía, es economista, etcétera. Martín Lustó, creo que estás en línea. Martín, ¿cómo te va? Ernesto te saluda acá desde mi casa. Iba a decir de radio con vos, pero desde mi casa. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? De hecho, te iba a preguntar cómo estaban haciendo el programa. Si estaba en casa, si entraban y salían al aire, ¿cómo era? Estoy yo en casa, Gustavo en su casa, Yami en su casa, Tamara también, y hace la guardia por si se cae el wifi, etcétera, desde el estudio Jairo. Pero estamos con un programa especial que nos permite salir al aire. Muy bien. Bueno, ¿qué ves de todo lo que pasa? A ver, lo primero que te diría es que me parece que como el ser humano está capacitado para acostumbrarse muy rápido a lo excepcional, todavía no vemos lo extraordinario de lo que estamos viviendo, ¿no? A mí me generan estas reflexiones. Vos sabés, yo tengo una perra, saco a pasear la perra cuando estoy en casa, no sé, 4 veces por día, y el último paseo lo hago muy tarde a la noche, que me da tiempo para pensar, salir un poco de lo habitual. Cuando ves las imágenes, ¿sí?, de todo lleno de hojas, los autos que están en la misma posición hace un montón de tiempo, la gente que se cruza y tiene barbijos y se mira con cara de recelo a veces en lugar de tratar de ser más amable, me parece que esa imagen similar al Eternauta es de vez en cuando un llamado a la realidad de cuán extraordinario es esto, ¿no? En donde no solamente desde el punto de vista de algo que no conocemos, que los epidemiólogos no conocen todavía lo suficientemente bien, sino un shock a la economía que está fuera de todo lo que hemos vivido y nos han contado, y que requiere no solamente esfuerzos y acción colectiva, sino a veces salir un poco de las cajas mentales de lo habitual, porque lo extraordinario no lo podemos abordar como siempre, ni desde lo técnico, ni desde el estado de ánimo, y a mí me parece que muchas veces nos cuesta salir de ahí. Pero eso como reflexión casi profunda, filosófica respecto de esto. Boludeces. No, para nada, pero me interesaba escuchar tu visión de cómo se están manejando las cosas, hasta donde se puede saber, porque también es cierto. ¿En Argentina decís? En la Argentina sí, en la Argentina desde que empezó la cuarentena hasta hoy, etcétera. Argentina tiene algunas cosas. Primero, no debe ser lindo estar en el zapato de los líderes del mundo, a pesar de la carencia de liderazgo que me parece que está teniendo el mundo hace bastante tiempo, y por lo menos desde la década de los 80, me parece que la calidad del liderazgo del mundo ha descendido mucho, pero no es fácil estar en los zapatos de cualquiera que tiene que tomar decisiones. Primero porque, otra vez, no conocemos el virus en su totalidad, entonces estamos haciendo especulaciones permanentemente, y después hay que optar entre medidas que son todas malas, que es en general la naturaleza de la política. Las medidas de gobierno que son fáciles de tomar son triviales, después las que uno toma todo el tiempo son las difíciles, y acá estás en el peor de los mundos, porque es desconocimiento del impacto que generas en la economía, que es enorme, y desconocimiento de las consecuencias que puede haber desde el punto de vista sanitario. Ahora, ¿qué ventaja tiene Argentina y qué desventaja? Ventaja de Argentina es que, porque esto arrancó del otro lado del mundo, en las antípodas, te llega tarde y tenés un tiempo un poquito más de aprendizaje en vista de
lo que has visto que ocurrió en otros países. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, primero, yo creo que la pandemia, así como el poder no te cambia, sino que revela cómo sos, la pandemia no cambia el Estado, revela la calidad del Estado que fuiste construyendo o que fuiste destruyendo. Entonces, Argentina, en primer lugar, no tiene ni las herramientas técnicas, ni la burocracia que solía tener, ni la que tienen otros países para afrontar estas cuestiones. Es un país en vía de desarrollo, porque perdió muchos escalones. Tiene algunas cosas que otros países no tienen. Tiene un nivel de informalidad muy alto. Tiene un nivel de heterogeneidad en la distribución de la población muy alta. Entonces, a veces, si vos tomás medidas para los grandes centros urbanos, como pasó al principio con la cuarentena, haces algo mucho más estricto que lo que merecerían otros lugares del país, que por ahí son municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, que son el 85%. Yo creo que eso ahora se corrigió parcialmente, pero creo que Argentina avanza con estas dificultades, con un poquito más de luz que otros países, porque te tocó después, con muchas más dificultades, y con un Estado que otra vez, en cada decisión que toma se revela las carencias que hemos ido acumulando. Y eso hace todo mucho más complicado, y tiene que ver con carencias desde el funcionamiento del sistema sanitario hasta carencias de instrumentos de política económica, con la debilidad que te agarra, con la propia historia que hace que tengas miedo de utilizar otras herramientas que a veces son las únicas que te quedan, y que entonces las usas tarde y las usas mal y tienen más riesgos, la emisión, y con dificultades para, otra vez, la informalidad para mí es un tema muy importante por Argentina, producto de haber septuplicado la pobreza y duplicado la desigualdad en el último medio siglo, se las ingenió para construir un sistema de seguridad social que atiende a mucha gente. Pero entre lo que atiende el sistema de seguridad social, particularmente a los vulnerables, de la asignación universal por hijo, pero antes de jefes y jefas, el escalón que está por encima, que no es ni formal, es decir, no le podés entrar por los datos registrados y no le podés entrar por la parte de seguridad social, es muy difícil de abordarlo. Es el pequeño que está trabajando en un montón de lugares, pero que no tiene sus cosas en blanco. Entonces tenés carencias que otros países no tienen a la hora de ver cómo vas paliando las enormes consecuencias que tiene la cuarentena. Y Argentina es una de las cuarentenas más estrictas del mundo, visto desde los datos que demuestra Google. Es una de las cuarentenas más estrictas del mundo. Yo creo que en parte hacemos esta cuarentena porque no tenemos las capacidades que tienen otros países, ni del sistema sanitario, ni de seguimiento, ni de comportamiento colectivo, ni de un Estado que tenga tecnología incorporada. Entonces, cuando viene este problema en donde vos decís, bueno, no quiero que se me desborde el sistema de salud porque si no, no solamente voy a tener más consecuencias en fatalidades, en enfermos graves, en nervios e intranquilidad en la población y querés aplanar la famosa curva, no tenés mucho más instrumento que matar la economía. No tenés otros elementos, si querés, un poco más finos que te permitan dimensionar cuáles son medidas mejores que otras, cómo se complementan una con otras. Y creo que eso mismo te pasa a la hora de ir decidiendo cómo salís de la cuarentena, y eso es un problema que implica que probablemente el costo económico que tengas para el nivel de intrusión del virus, si querés, sea más alto que en otros países. Martín, si tuvieras que, porque uno ve, por un lado, vamos a ponerlo así, un tipo que maneja un barquito averiado y ve que a lo lejos hay un movimiento como muy peligroso y que el movimiento se viene acercando. Ese tipo, el barquito averiado de la Argentina, el movimiento viene de lejos de la pandemia, y ese tipo es Alberto Fernández. Si tuvieras que definir cosas que te gustaron que hizo y cosas que no te gustaron dada la situación estructural, el ataque del virus y la Argentina que finalmente él es partícipe pero finalmente recibe. ¿Qué te gustó y qué no te gustó tanto? Primero, me gustó que tomó decisiones tempranas, ¿sí? Vos contabas esa conversación que tuvimos, yo producto de haber venido afuera un mes antes y de tener contacto con gente del exterior, gente de acá que también estaba mirando esto desde el punto de vista técnico, estaba muy preocupado, y me pareció que tomó una decisión temprana, y que esa decisión temprana fue positiva en términos de contener, que además esa decisión la tomó rodeado de mucha gente, que dio tranquilidad a un grupo de epidemiólogos y la socializó con el resto del arco político. Eso me gustó. Me gustó el tono de la última conferencia de prensa, fue breve,
y dijo, esto está funcionando por este y este motivo. Después, ¿qué no me gusta? Primero, creo que así como vos estás desesperado por ver cómo contenés, porque no tenés un sistema de salud, por más que sea mejor que el del resto de Latinoamérica en los grandes números, porque después en los detalles te faltan insumos, te faltan médicos, en los números está mejor, pero después en la práctica es distinto. Me parece que el impacto en la economía es tan grande que también merecería un abordaje un poquito más colectivo. Y esto, cuando yo digo esto, así como vos tenés un comité de epidemiólogos, creo que tendrías que tener un comité para paliar las consecuencias permanentes que puede tener esto en la economía argentina. Y ese comité no es una foto de oportunidad para los economistas de la oposición, es convoquemos un comité de buenos macroeconomistas que diga, bueno, ¿hasta cuánto podés emitir? ¿Con qué recursos podés contar? Y después, ¿qué tipo de redistribuciones internas tenés que tener? ¿Cómo moderás con esas redistribuciones internas lo que tenés que emitir? Porque si no, podés tener un problema inflacionario más grande mañana. Y cómo las medidas las podés revertir mañana. Y después creo que ese mismo comité tiene que tener gente que sepa implementar. No es solamente gente que conozca la macro, es gente que conozca los bancos, gente que conozca los medios de pago de distintos lugares. Porque el diablo está en los detalles. Y vos podés diseñar cosas, pero si en la implementación te salen mal, perdés un tiempo tan precioso como si perdieras el tiempo mientras haces la cuarentena de preparar el sistema de salud. O sea, vos pensás que en lo económico, por ahí el enfoque está bien, pero están improvisando. Yo creo que falta algo más integral, sí. Y todos los países están improvisando en la urgencia, pero tienen más pensadas ciertas cosas, tienen mejores instituciones. Los elementos, o ya sean los bancos o sus sistemas de distribución de dinero, funcionan mejor que en la Argentina, son más grandes. Entonces yo creo que ahí necesitas un poco más de colectivización, porque hay mucha inteligencia colectiva que podés convocar, y otra vez, después de que hay una hoja de ruta, ahí socializás con la oposición. Insisto, no es una foto. Cuando digo un comité no es para que hagamos un consejo, porque el Consejo Económico y Social es una cosa a largo plazo. Como si quisieras hacer un comité de la reforma sanitaria de Argentina, si es uno distinto que el de epidemiólogos. Y después creo que no estamos aprovechando como corresponde algo que Argentina tiene, que es que hay un montón de empresas de tecnología que se desarrollaron, pasaron a ser de las empresas más grandes de la Argentina, más que las tradicionales. Son parte del ecosistema de la gente que, otra vez, no aplica tecnología para un problema que ya conoce, sino que aplica tecnología para buscar datos para saber qué problema tiene que gestionar. Y yo creo que no las estamos convocando como corresponde. Entonces a mí también me gustaría ver que la socialización de los datos, primero, para entender qué es lo que estamos manejando, sea más grande. A mí no me gustan, por ejemplo, los comunicados que se emiten todas las mañanas de la noche, son un PDF donde no se pueden agregar datos, donde no hay suficiente calidad y expansión de esos datos para que otros, universidades, centros de estudios, puedan decir, mira, yo estoy viendo esto, vos lo estás viendo, porque otra vez, estamos a ciegas. Entonces me parece que la inteligencia colectiva sería mucho mejor. Eso no me gusta. Y después creo que el tema de la marcha y contramarcha con respecto a si se puede salir, también indica que, me parece que eso da intranquilidad, porque indica que el nivel de coordinación que existe, por ahí es más bajo que el que requiere, otra vez, la excepcionalidad de lo que estamos viviendo. A ver, Gustavo, te quiero hacer una pregunta, Martín. ¿Cómo le va, Lustó? Usted es senador de la Unión Cívica Radical y la verdad es que no están sesionando. ¿Cuál es su opinión sobre la controversia que hubo hasta la resolución de la Corte Suprema del otro día sobre las sesiones virtuales o no, o si hay que hacer sesiones presenciales, y en ese caso, ¿por qué no se están haciendo? A ver, primero para mí y todos nosotros firmamos hace unos días una carta de los 139 legisladores de Juntos por el Cambio para decir, en tiempos excepcionales lo que da tranquilidad es que las instituciones marquen que hay normalidad. Entonces, es imprescindible que el Congreso sesione. Hay reuniones de comisión, pero es imprescindible que el Congreso sesione por varias cosas. Primero porque hay DNUs, y ahí tenés un potencial de litigiosidad futuro. Entonces, mejor ratificar los DNUs. Segundo, porque podemos hacer contribuciones. Y tercero, porque hay cosas que controlar en momentos excepcionales también. Entonces, tiene que funcionar. A mí no me gusta el circo que se arma en torno al funcionamiento del Congreso, porque la verdad es que yo creo que los cuerpos tienen reglamentos, esos reglamentos son muy claros, hay que sentarse a trabajar y ver cómo se modifican los reglamentos para estos tiempos, cómo se adaptan y empezar. No me gusta
ni cuando la presidenta, me parece que necesariamente intenta una declaración de certeza de la Corte. Como te soy sincero, a pesar de que pertenezco al espacio, en el espacio hay gente que piensa distinto, ¿sí? Así como en el gobierno hay gente que piensa distinto, en el PJ hay gente que piensa distinto, en nuestro espacio también hay gente que piensa distinto. A mí no me simpatiza la travesía por la democracia, ¿sí? Porque, por varios motivos. Primero, porque me parece que en lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente, que somos maduros, armamos un circo. Y de ella por un lado, de Cristina por un lado, y por el otro. En segundo lugar, porque me parece que es minimizar o bastardear. Decir que nos robaron la democracia me parece que es minimizar o bastardear la grave historia institucional argentina con respecto a la democracia. Y después porque la verdad es que si bien está feo el clima, ¿sí? Travesía por la democracia es otra cosa. Es Alfonsín recorriendo en el último año de la dictadura, pueblo por pueblo, para construir la democracia argentina. Entonces me parece que cuando exageramos y malutilizamos ciertas cosas que son muy sensibles, las bastardeamos, y no me parece correcto. Jairo. Sí, Martín, buen día. ¿Tenés posición tomada sobre concretamente el impuesto a las grandes fortunas que se llegaría a tratar en el Congreso? ¿Cuál sería tu voto en ese contexto? Mira, primero, no está el proyecto. Sí, yo no digo esto como excusa para no opinar. Ahora te voy a decir cuál es mi opinión sobre algunas cuestiones, pero no está el proyecto. Y al no estar el proyecto, entonces no tenemos conciencia exacta de qué es lo que se pretende con el proyecto. Yo te voy a decir algunas consideraciones generales que yo creo. Primero, si el proyecto, yo creo que esto va a requerir de todos, ¿sí? Para salir adelante, y particularmente el capital de las empresas mañana. Entonces, si el proyecto en lugar de ser pensemos cómo redistribuir, pensemos cómo hacer que no haya exceso de déficit, pensemos cómo hacer que no necesitemos tanto, o que necesitemos un poco menos de emisión para que no tener problemas mañana, es una cuestión. Si esto es un castigo a un sector que no es afín a mí, me parece que arrancamos muy mal a la hora de abordar colectivamente las cuestiones. Entonces a mí me preocupa que elogies a Moyano porque te presta un sanatorio 2 veces y le pegues al arco empresarial. En segundo lugar, vamos a algunos detalles. No sé si es para empresas o solamente para individuos. Una empresa puede tener un capital enorme, ¿sí? Un patrimonio enorme, activos, mejor dicho, con una evaluación muy grande. Vos les hacés pagar un impuesto y ahora que necesitan la liquidez para inyectarle a pagar los sueldos, la matás. Entonces, no sé eso. En segundo lugar, me parece que tenés que pensar algunas otras cuestiones. Mañana vas a necesitar que muchas personas hagan aportes a las empresas, o que las empresas puedan pensar cómo, desde pagar los sueldos hasta cuando esto se recupere, cómo invierten. Hoy, la gente a la que le pasa eso, los activos de la Argentina se desplomaron, tanto el que tiene fortuna personal como la evaluación de las empresas. Entre otras cosas, tus activos se desplomaron porque el Estado argentino decidió que te reperfila la deuda. Entonces, por ahí vos tenés títulos argentinos, el Estado no te paga y por otro lado te dice pone plata. Entonces yo creo que realmente, si no pensamos colectivamente no como le sacamos plata al otro, sino como lo convocamos a un esfuerzo colectivo, ¿sí? Y tomamos en cuenta un montón de estas consideraciones, es muy difícil abordar las cuestiones con rigurosidad. De la misma manera que un empresario te puede decir, bueno, listo, dale, yo pongo. Ahora, ¿podemos controlar mejor cómo gastamos? Dado que esto requiere redistribuciones por la excepcionalidad que tiene. ¿Qué quiere decir redistribuciones? Vos pensás, por ejemplo, que hay una parte del trabajo que lo encerraste en su casa. Eso ya no puede producir y le está costando cobrar. Hay una parte del capital que no, que puede seguir. Hay una parte del capital que sí, porque es la empresa que está cerrada, capital enterrado que no puede producir. Pero por ahí el capital financiero sí. ¿Puede requerir redistribuciones? Sí. Ahora hay otra parte que es el que tiene certeza de cobro por ahora versus el que no tiene certeza de cobro. Y hay una gran parte de esa certeza de cobro que está en escalafones altos. No el presidente, no el ministro de Salud, pero en otros lugares del Estado, en muchos lugares del Estado, que yo digo, bueno, listo, como hay que hacer un esfuerzo de emergencia, podemos sentarnos todos para ver cómo tenemos más recursos, pero generamos menos peligros a futuro. Entonces alguien puede decir, empresarios, que yo los he escuchado, estoy dispuesto a hacer mi parte,
pero si es un esfuerzo colectivo, no si es una batalla. Entonces me parece que todas esas cuestiones son las que tenemos que debatir como una sociedad madura, atendiendo a la excepcionalidad de las circunstancias que estamos viviendo. No, la pandemia no puede ser una excusa para llevar adelante. Yo creo que la ideología es muy importante, pero otra cosa es el odio ideológico, ¿sí? O el prejuicio ideológico. A mí no me parece que estos sean momentos para utilizar esas cosas. Son momentos para convocar y discutir más en profundidad. Martín, vamos cerrando. Te quiero hacer una pregunta que vas a odiar que te la haga porque vas a decir, mira, me faltan un montón de datos. Pero dados con los datos que vos ves, con el panorama que vos ves hoy, imagina si podés, hasta donde puedas. Si me decís, mira, no te lo puedo responder porque no puedo imaginar nada, el país dentro de 6 meses, el país a fin de año. Primero, me imagino lo mismo. Primero, no tengo datos, pero hay algo que ya sabemos que va a pasar en Argentina y en todo lado del mundo. Vamos a ser más pobres y vamos a estar más endeudados. Me refiero a empresas, bueno, el país está endeudado, pero los individuos, eso va a pasar por todos lados. Entonces, primera preocupación. Segundo, y esto tiene que ver con las cosas que decía antes, a medida que las cosas desde el punto de vista económico, y todavía yo creo que desde el punto de vista sanitario, por lo menos muchos de los expertos con los que hablo, dicen sí, está mejor, porque hemos tomado estas medidas draconianas, pero todavía es muy difícil imaginarnos, si les ha pasado a otros países, que esto no vuelva a escalar. Entonces, en virtud de eso, otra pregunta que yo me hago, cuando las cosas, y cuando se complican, ¿cuál es la reacción de todos nosotros? Si la reacción es en tratar de buscar un enemigo para la preservación política, otra vez tratar de volver a esto que está pasando, que es 2/3 más, 5/6 del mundo, de los países del mundo, tienen sus economías en caída. El mundo va a tener una recesión que es mucho más grande, decenas de veces más grande que la del 2008. Hay países centrales cuyas economías van a caer 2 dígitos. Y la mitad de la población está encerrada. Entonces nos damos cuenta de dónde estamos cada vez que nos acostumbramos a la salida, al barbijo. Nos damos cuenta de dónde estamos y qué requiere para salir, y que el desafío es tan grande que sin acción colectiva es imposible, o la reacción es de corto plazo y cuando se me complican las cosas vuelvo a tensionar la Argentina. Entonces por eso digo, es cómo lo abordamos, volviendo al principio, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del estado de ánimo. Y eso a mí la verdad que me preocupa mucho, cuando veo reacciones, ¿no? Cuando veo extremos que se ponen muy virulentos y que apelan a consignas que me parece que no nos hacen ningún bien. Martín, te mando un abrazo y gracias por la diferencia de los entendidos, realmente como siempre muy interesante. Un abrazo grande para ustedes. Era Martín Lustó hablando, creo que por primera vez, después de bastante tiempo, sobre la pandemia, sobre la evolución de la economía, sobre el funcionamiento del Congreso. Muy interesante lo que plantea respecto al impuesto a la riqueza. Está planteando debates muy fuertes con un título para mí muy contundente. No es tiempo para el odio ideológico. En un contexto siempre matizado, y a mí me resulta realmente, en general puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre me resulta muy interesante los planteos de Martín Lustó, así que me parecía que correspondía darle un tiempo para que el reportaje se desarrolle como se estuvo desarrollado. Me parecía que correspondía darle un tiempo para que el reportaje se desarrolle como se estuvo desarrollado. Me parecía que